mira, es una mezcla de dos culturas, sobre todo dominantes, ¿sí? La cultura europea y la cultura africana. El primer tema, Cleopa, es una muestra de ello. Hemos traído un ragtime, una mezcla entre marcha europea y un ritmo africano muy, muy poderoso. Aurrera. Estatu batuetatik handetara goaz. Berura, tema honen egilea Daniel Alomia izan zen. Izen hori nahiko ezaguna da, baina jakin ezazue bera konpositore klasiko famatua izan zen, bai? Eta beti Peruko herri tradizioan oinarritu zela, bai? El siguiente tema es de un compositor que basó toda su composición clásica, era un compositor clásico peruano, y se basó de alguna manera en toda la raíz tradicional del Perú para componer su música clásica. El tema se hizo muy conocido, sobre todo por Simon y Garfunkel, ¿sí? en el año 1970. Seguro que nada más escuchar las primeras notas os suena.
edo tango libre. Nork ez du ezagutzen Astor Piazzolla? Benetan gizon bitxia izan zen, tipo gogorra beste batzuen esatena. Bai, han zegoen tokian polemika sortzen zuelako. Baina polemika ez da txarra, zentzu honean sortua bada, ez da? Eta batek pentsatzen duena defendatzeak ez luke inor bindu beharko. Vamos a escuchar Libertango, del compositor Astor Piazzolla. Un hombre muy curioso y del cual os hemos traído una entrevista que le hicieron hace 30 años. Escuchad. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango clásico, por lo menos. No es cierto, porque no estoy en contra, simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar.
Marley, Jamaica. Bueno, hoy le toca a Bob Marley, claro. Bob Marleyek, badakizuen, txikitan, irain asko jasotzen zituen, mestizoa zelakoz, pensa. Eta berak beti paso egiten zuen, bai? Quizás el hecho de que pasara Bob Marley de las burlas que recibía por ser mestizo, pues hizo que escribiera una música que cuando la escuchas, pues eso, transmite como una tranquilidad y como ir pasando de todo. Ahora. Ikusten duzue nola formato ezberdineko instrumentazioa. Segitzen dut zatzen. Ikusten duzue esaten nuen formato ezberdineko formazioa dauzkagula. Eta lehen ja bi abeslari izan balen baditugu, orain, hortxe goian dauzkagu abesbatza gazteko kideak, bai? Zonalde ezberdinetatik etorritakoak. Ellas vienen de diferentes zonas de la escuela, Leitza, Lekunberri, Betelutik, baita ere, txalo bat, abesbatza gaztearentzat.
estatu batuetako kompositore baten musika, Armstrong handiarekin. Ez astronauta famatua, baizik eta Louis Armstrong handiarekin. Kanta hau eguneroko gauza simple eta zoragarrietan oinarrituta dago. Eta bitxikeri bat, New Yorkeko Torres Gemelasen atentatuaren ondoren, estatu batuetako gobernuak hainbat musika, nolabait esateko zerrenda bat egin zuen, eta hainbat musika saiatu zen, ez dakit debekatu esan, baina bultzatu zuten ez entzutea, Decía que después del atentado de las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos hizo una lista con una serie de temas que, de alguna manera invitaban a que no se escucharan o no se interpretaran, ¿sí? Porque, decían que como que un listado que ellos habían propuesto lo que hacía era que recordara a la gente aquel trágico suceso, ¿sí? Lo curioso de todo es que el grupo Rage Against the Machine, a este grupo le censuraron todas sus canciones, ¿sí? Sobre todo nosotros creemos porque también eran críticos con el gobierno de Estados Unidos de ese momento, ¿no? Entonces, aprovechando la excusa, pues intentaron conseguir acallarles. Aurrera, Sacha. Errepublika Dominikarrera. Ojalá que llueva café. Tira. Ja kontzertu tematiko hau hainbat herritan errepikatu dugu, eta kontzertuei egin dugun aldiro euria egin du. Decía que este concierto temático ya lo hemos hecho en otras localidades. Ayer mismo estuvimos en Leiza y ayer también llovió. De hecho, siempre que hemos ensayado ha llovido. Hoy al mediodía, cuando estamos montando el escenario, estamos pensando cambiar el tema, sí, hacer el de ¿cuándo calienta el sol? Sí. Pero no nos ha dado tiempo. Entonces, esperemos que algún día de estos salga el sol. Sin llamarle mucho. ¿Sí? Juan Luis Guerraren tema oso ezaguna da, bai? Tema honetan Juan Luis Guerrak, bere ritmo
bitxia, bere herrialdeko erritmo bitxi bat ezagutzera eman nahi izan zuen. Eta gainera oso famatu egin zen, bai, batxata erritmoaren musika. Eta orain txanda gainera izango da abesbatza, baina txikiagoena, bai? Gure musika eskolako zonalde honetako ate zodieta eta otzamako abesbatza txikia. Txalo bat bere intzat.
Brasilen salto egin eta gora joango gara, Kanadara, Quebecera, hain zuzen ere, bai? Zona frankofonoa, hango talde baten musika ekarri nahi izan dugu. Hemen gutxi gora bera gure Oskorri izango litzatekena, bai? El siguiente tema, de Quebec, decía, hemos traído la música de un grupo muy parecido aquí a Oskorri, ¿vale? Bueno, letra aldetik nahiko zaila zen ikasteko, ¿vale? En cuanto a la letra, tenía su dificultad de vocalización y entonces nosotros hemos ido directamente a traducirla al euskera, que en ese sentido no vamos a tener tanto problema de vocalizar. Aurrera.